5 jugadores del Real Madrid acaban de pedir su carta de libertad. Esta tarde, después del entrenamiento, presentándose en las oficinas del club sin avisar. Y 2 de ellos son nombres que Florentino consideraba intocables, jugadores a los que Mourinho ya había garantizado la titularidad, jugadores que estaban en el proyecto y que esta tarde plantaron cara al presidente del club más grande del mundo de la forma más inesperada posible. El Real Madrid necesitaba una limpieza desde hace tiempo. Esta tarde llegó sola, sin que nadie la pidiera, sin que nadie la esperara, y Florentino tuvo que elegir entre verlo como un problema o como una oportunidad. Dale like y suscríbete para seguir todo lo que viene este verano en el Real Madrid. Florentino no estaba solo cuando llegaron. Estaba con José Ángel Sánchez, preparando el discurso más importante de los últimos años de su presidencia. El discurso con el que va a presentarse a la reelección ante los socios del Real Madrid, revisando argumentos, datos, palabras, con la concentración de alguien que sabe que lo que diga en los próximos días va a definir si sigue siendo el presidente del club más grande del mundo o si alguien como Enrique Riquelme consigue plantarle cara con sus 2 bombas electorales. Y en ese momento de concentración máxima llegaron los 5. 5 jugadores del primer equipo del Real Madrid que después del entrenamiento de esta tarde no se fueron a casa, que tomaron una decisión que, según nos cuentan, llevaban días pensando, pero que tras la confirmación oficial de Mourinho como próximo entrenador del club, decidieron ejecutar de forma inmediata, sin esperar más. Que cruzaron la puerta de las oficinas del Bernabéu y se sentaron frente a Florentino con una petición que el presidente no tenía en ningún escenario posible que hubiera contemplado para esta tarde. Pedían su carta de libertad. No una negociación sobre su futuro, no una conversación sobre minutos o sobre el rol que iban a tener la próxima temporada. Una carta de libertad, el documento legal que les permite abandonar el club sin que ninguna institución pueda obligarles a quedarse. Una herramienta que en el fútbol profesional existe, pero que se usa raramente porque tiene consecuencias económicas importantes para quien la solicita, y que estos 5 están dispuestos a asumir, incluso pagando la penalización por incumplimiento de contratos si fuera necesario. Eso es lo que le dijeron a Florentino esta tarde, que se van, que quieren irse ahora, que el motivo es la llegada de Mourinho y que si el club no facilita su salida, están dispuestos a activar todos los mecanismos legales a su disposición para forzarla. Mourinho está confirmado como próximo entrenador del Real Madrid. La negociación que hemos contado en exclusiva en este canal durante semanas ha llegado a su punto final. 2 temporadas con opción a una tercera según objetivos cumplidos. Todo claro, todo firmado. Y con una única condición que todavía pende en el aire, que es que Enrique Riquelme no consiga presentar el aval necesario para formalizar su candidatura a las elecciones del club antes del plazo del 24 de mayo. Pero en el vestuario del Real Madrid, la confirmación de Mourinho no generó la reacción que Florentino esperaba. No generó alivio ni ilusión, ni la sensación de que por fin había una dirección clara para el proyecto. Generó miedo, generó incertidumbre. Generó en algunos jugadores una reflexión muy concreta sobre si querían estar en el vestuario que Mourinho va a construir cuando llegue. Y 5 de esos jugadores llegaron a la misma conclusión, que no. El sábado próximo, el Real Madrid juega su último partido de la temporada en el Bernabéu. Un partido que va a tener una carga emocional enorme, porque va a ser la despedida de Dani Carvajal como jugador del club. La leyenda, que durante décadas fue el mejor lateral derecho del mundo, va a decirle adiós al Bernabéu en lo que, según todos los indicios, será su último partido con la camiseta blanca. Una despedida que merece todo el respeto y toda la emoción que el madridismo puede generar en una noche así. Pero esa despedida, que debería ser el único protagonista del último partido de la temporada, va a tener ahora un contexto muy diferente. Porque después de lo que ocurrió esta tarde en las oficinas del club, el ambiente en el Bernabéu el sábado va a estar cargado de una tensión que va mucho más allá de un partido de liga sin trascendencia clasificatoria. 5 jugadores que piden irse. Florentino, que no esperaba esto. José Ángel Sánchez, que tuvo que dejar el discurso de reelección a medias para gestionar una crisis que nadie había visto venir. Y un verano que acaba de complicarse todavía más de lo que ya estaba antes de que esos 5 cruzaran esa puerta. Ahora bien, la pregunta que todos los madridistas están haciendo en este momento es la misma. ¿Quiénes son esos 5 jugadores? Porque hay 5 nombres que esta tarde pusieron a Florentino entre las cuerdas. 5 nombres que tienen motivos muy diferentes para querer irse, pero que comparten el mismo detonante: la llegada de Mourinho. 3 de esos nombres, cuando los escuches, van a tener sentido inmediato. Son jugadores que llevan tiempo en una situación complicada dentro del club y cuya salida no va a sorprender a nadie que haya seguido esta temporada con atención. Pero los otros 2 son diferentes. Los otros 2 son los que dejaron a Florentino paralizado cuando los vio entrar por esa puerta. Los que Mourinho había mencionado explícitamente como jugadores con los que contaba.
los que nadie dentro del club habría imaginado ver en esa situación esta tarde. Esos nombres los vamos a revelar en la siguiente parte. Pero antes hay algo que necesitas saber sobre por qué la confirmación de Mourinho ha generado esta reacción tan inesperada en el vestuario. Porque lo que ocurrió en Lisboa en el Estadio da Luz durante los últimos partidos del Benfica, bajo el mando de Mourinho, llegó a oídos de varios jugadores del Madrid de una forma que, según nos cuentan, les hizo cambiar completamente su percepción del técnico. Lo que llegó de Lisboa no fueron solo los récords de imbatibilidad que tanto impresionaron a la directiva madridista. Llegó también algo que los medios portugueses recogieron de forma discreta, pero que en los círculos del fútbol europeo circuló con mucha más intensidad. La forma en que Mourinho gestionó determinadas situaciones en el vestuario del Benfica, la dureza con que trató a jugadores que no rendían a su nivel, la frialdad con que tomó decisiones que afectaban a futbolistas que creían tener su sitio garantizado. Esas historias llegaron al vestuario del Madrid, no de forma oficial ni a través de los canales habituales de comunicación del club. Llegaron de la forma en que las cosas siempre llegan en el mundo del fútbol, a través de agentes, de representantes, de conversaciones entre compañeros de selección que jugaban en diferentes ligas, pero que compartían información sobre lo que estaban viendo en sus respectivos clubes. Y lo que esas historias pintaban de Mourinho no era el entrenador ilusionante que muchos en el vestuario blanco esperaban. Era el Mourinho que todos los que han trabajado con él conocen, el que no hace excepciones, el que cuando decide que un jugador no encaje en su sistema lo hace saber de formas que no siempre son diplomáticas ni delicadas. Algunos jugadores del Madrid escucharon esas historias y dijeron que era exactamente lo que el club necesitaba. Que alguien con esa autoridad y esa contundencia era la única forma de poner orden en un vestuario que llevaba meses sin ninguno. Pero otros jugadores escucharon las mismas historias y llegaron a una conclusión diferente: que ese vestuario no era el entorno donde querían desarrollar la siguiente etapa de su carrera. Y 5 de esos jugadores no se quedaron en la duda. Esta tarde se presentaron en las oficinas del Bernabéu y lo dijeron en voz alta. Florentino los miró, los escuchó. Y según nos cuentan, cuando terminaron de hablar, el silencio en ese despacho fue tan denso que ni José Ángel Sánchez, que lleva décadas gestionando situaciones complicadas junto al presidente, supo qué decir durante varios segundos. Porque lo que estaban viendo no era 1 o 2 jugadores descontentos pidiendo una salida que en el fondo el club ya esperaba. Eran 5, y 2 de ellos eran exactamente los últimos que cualquiera dentro de ese despacho habría imaginado ver en esa situación. Vamos a hablar de los 5 jugadores, porque lleváis toda la primera parte esperando los nombres y es el momento de darlos. Pero vamos a hacerlo de la forma correcta, no como una lista, como lo que es, como 5 historias individuales que juntas forman el retrato más claro de lo que está ocurriendo en el Real Madrid esta temporada y de lo que la llegada de Mourinho ha desencadenado en el vestuario blanco. El primero de los 5 es Dani Ceballos. Y seré honesto, este nombre no sorprende a nadie que haya seguido esta temporada con atención. Ceballos lleva meses en una situación que todos en el club conocían que no tenía solución. Un jugador que prácticamente no ha jugado, que Arbeloa prefirió a los canteranos antes que a él, que ha estado toda la temporada viendo desde la distancia cómo otros ocupaban el espacio que él consideraba suyo. Su salida era inevitable. Lo que cambia con la llegada de Mourinho es el timing. Ceballos no quería esperar al verano con negociaciones largas, quería irse ya, y pidió la carta de libertad para acelerar un proceso que de otra forma podría alargarse meses. El segundo es Brahim Díaz, y aquí la historia tiene una dimensión diferente, porque como hemos contado en este canal, Brahim ya tiene una oferta sobre la mesa, una oferta del Sevilla de Sergio Ramos, que según nos cuentan, el jugador estaba valorando seriamente antes de que se confirmara la llegada de Mourinho, y que con la confirmación del técnico portugués ha pasado de ser una opción interesante a ser la salida perfecta en el momento perfecto. Brahim sabe que en el sistema de Mourinho, su perfil creativo y su necesidad de libertad para asociarse no encajan de forma natural, y en lugar de esperar a que Mourinho le diga lo que ya sabe, decidió dar el paso antes de que nadie se lo dijera. La oferta de Sergio Ramos y del Sevilla lleva días esperando una respuesta. Esta tarde, Brahim dio la señal de que esa respuesta está muy cerca de ser afirmativa. El tercero es Franco Mastantuono, y este caso es quizá el más complejo de los 5, porque estamos hablando de uno de los jugadores más jóvenes y más talentosos de la plantilla, un futbolista que llegó al Madrid con una aureola enorme y que esta temporada, según todos los indicios, no encontró el entorno adecuado para desarrollarse. Mastantuono quiere salir, lo ha querido desde hace semanas, según nos cuentan, y la llegada de Mourinho, cuyo estilo de juego no favorece especialmente a los jugadores creativos jóvenes que necesitan tiempo y confianza para consolidarse, fue la excusa perfecta que estaba esperando para activar una salida que llevaba tiempo siendo su deseo.
Los representantes de Mastantuono llevan semanas explorando opciones en el mercado europeo. Hay clubes interesados, clubes que ven en él exactamente el tipo de talento joven que quieren desarrollar en sus proyectos. Y Mastantuono sabe que si espera al verano, con el Madrid teniendo el control de la negociación, las condiciones van a ser menos favorables para él que si activa la carta de libertad ahora, cuando la urgencia del club por resolver la situación trabaja a su favor. 3 nombres, 3 salidas que, en mayor o menor medida, el club podía anticipar, aunque no en este momento ni de esta forma. Pero la historia de esta tarde no está en esos 3, está en lo que ocurrió después, cuando 2 jugadores más se unieron a la petición y el ambiente en ese despacho cambió de una forma que, según nos cuentan, fue palpable para todos los presentes. Porque el cuarto nombre es uno que nadie esperaba en esa lista, un jugador joven pero con un talento que el Bernabéu ha celebrado cada vez que ha tenido la oportunidad de verle en el campo. Un jugador que, según todas las informaciones disponibles, Mourinho había señalado como una de las piezas del proyecto que quería construir. Un jugador al que el madridismo quiere con una intensidad especial, porque representa exactamente el tipo de futbolista que el club necesita. Creativo, diferente, con esa capacidad de cambiar un partido en un segundo que tan pocos jugadores del mundo tienen. Arda Güler. El turco se presentó en ese despacho esta tarde con la misma determinación que los otros 3, y su petición de carta de libertad, según nos cuentan, fue la que más impactó en el ambiente de la reunión porque nadie dentro del club la esperaba de él. Mourinho le había dado garantías, le había dicho que contaba con él, que en su sistema habría un espacio para su talento y para su forma de entender el juego. Pero Arda Güler llegó a esa reunión con algo que había estado procesando durante días, algo que, según nos informan, tiene 2 componentes que juntos hicieron que su decisión fuera más fácil de lo que nadie habría imaginado. El primero es lo que llegó de Lisboa, las historias sobre la forma de trabajar de Mourinho en el Benfica que hemos mencionado en la primera parte. Arda Güler las escuchó, las procesó y llegó a la conclusión de que el entorno que Mourinho va a crear en el vestuario del Madrid no es el entorno donde él va a poder dar lo mejor de sí mismo, que necesita un ambiente de confianza y de libertad creativa que el estilo de Mourinho no suele proporcionar a los jugadores de su perfil. El segundo componente es una oferta que, según nos cuentan, lleva semanas sobre la mesa y que viene de un club de la Premier League inglesa, un club con un proyecto ambicioso, con recursos económicos enormes y con la voluntad de hacer de Arda Güler el eje de su propuesta ofensiva para los próximos años. Una oferta que en términos económicos es difícil de ignorar y en términos deportivos le ofrece exactamente lo que necesita: protagonismo, confianza y el tipo de entorno donde su talento puede brillar sin las restricciones que teme que Mourinho le impondría. Güler escuchó esa oferta, la valoró y esta tarde se presentó en el despacho de Florentino con la decisión tomada. Florentino, cuando vio entrar a Güler, según nos cuentan, tuvo una reacción que sus colaboradores más cercanos raramente le habían visto. Una mezcla de sorpresa genuina y de algo que se parecía mucho a la decepción, porque Güler era uno de los jugadores en los que más creía, uno de los que, según él, representaba el futuro del club, y verle pedir la carta de libertad fue un golpe que, según todos los que estaban presentes, se notó en su expresión de una forma que no era habitual en un hombre que lleva décadas ocultando sus emociones en situaciones de presión. Pero lo peor todavía no había llegado, porque había un quinto jugador esperando para hablar, un jugador cuya presencia en esa reunión fue la que más peso tuvo en el ambiente, la que, según nos cuentan, convirtió una tarde complicada en la tarde más difícil que Florentino ha vivido en mucho tiempo dentro de esas oficinas. Hay momentos en la vida de cualquier institución donde todo lo que creías sólido empieza a moverse bajo tus pies de forma simultánea. Momentos donde cada decisión que tomaste en el pasado presenta su factura al mismo tiempo. Momentos donde el peso de los errores acumulados llega de golpe en lugar de espaciados y te deja sin la posibilidad de gestionar cada cosa por separado. Florentino estaba viviendo uno de esos momentos esta tarde en su despacho. 4 jugadores pedían irse, 4, y 2 de ellos, Güler entre ellos, eran jugadores en los que había depositado una confianza especial, jugadores que se suponía iban a ser parte de la solución y que esta tarde resultaron ser parte del problema. Y entonces entró el quinto, y cuando Florentino vio de quién se trataba, según nos cuentan, se quedó inmóvil durante varios segundos, porque el quinto jugador era el último que cualquier madridista habría imaginado en esa lista, el más inesperado de todos, el que cambió completamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo en ese despacho. Thibaut Courtois.
el portero más importante del mundo, el guardameta que esta temporada salvó al Real Madrid de goleadas históricas en las noches más oscuras del club, el que se recuperó de lesiones brutales para volver a defender esa portería, el que nadie imaginaba en esa lista, pero que esta tarde estaba ahí. Courtois. Thibaut Courtois, el portero más importante del mundo, pidiéndole a Florentino Pérez su carta de libertad. El guardameta que esta temporada, cuando todo estaba cayendo a pedazos, fue el muro que evitó que los resultados fueran todavía peores. El que se recuperó de lesiones que habrían acabado con la carrera de cualquier otro portero y volvió a defender esa portería con la misma autoridad y la misma calidad de siempre. El que en el clásico del Camp Nou, según la propia crónica del partido, fue monumental, evitando lo que podría haber sido una goleada histórica. Ese jugador, esta tarde, miró a Florentino a los ojos y le dijo que quiere irse. Su razón no tiene nada que ver con ofertas económicas, ni con proyectos deportivos alternativos, ni con la falta de confianza del entrenador. La razón de Courtois es más sencilla y más demoledora que todo eso. Courtois no quiere vivir lo que viene. Conoce la historia de Mourinho en los vestuarios. Conoce la forma en que el técnico portugués gestiona las situaciones de tensión interna. Y después de haber vivido esta temporada desde dentro el vestuario más caótico de la historia reciente del club, llega a una conclusión que para él es inapelable. Con Mbappé y Vinicius todavía en la plantilla, cuando llegue Mourinho, el conflicto que se va a generar va a ser de una magnitud que ningún jugador con dos dedos de frente va a querer vivir desde el centro del vestuario. Courtois ha visto esta temporada cómo esos dos jugadores han destrozado todo lo que se intentaba construir. Ha vivido desde dentro los escándalos, las tensiones, las fracturas, y sabe que cuando Mourinho llegue y se enfrente a ese problema, la explosión va a ser de tal magnitud que el vestuario del Madrid va a ser el lugar menos recomendable del mundo del fútbol para cualquier jugador que quiera mantener la salud mental y la concentración necesaria para rendir al máximo nivel. Eso es lo que Courtois le dijo a Florentino, no con esas palabras exactas, pero con esa idea central, que no se va porque no quiera a Mourinho, que no se va porque no quiera al Real Madrid, se va porque considera que el entorno que se va a crear cuando Mourinho llegue y tenga que resolver el problema de Mbappé y Vinicius va a ser insostenible, y que a su edad y con su historial prefiere buscar un final de carrera en un entorno donde pueda concentrarse en jugar al fútbol sin que el drama institucional del club consuma toda la energía que necesita para rendir al máximo nivel. Florentino, cuando terminó de escuchar a Courtois, según nos cuentan, se levantó de su silla, no para irse, para pensar, para procesar lo que acababa de ocurrir en ese despacho en el espacio de una tarde. 5 jugadores, 5, Ceballos, Brahim, Mastantuono, Güler y Courtois. 5 peticiones de carta de libertad, 5 detonadores distintos pero con el mismo hilo conductor. La llegada de Mourinho como catalizador de decisiones que en algunos casos ya estaban madurando y que en otros llegaron de forma completamente inesperada. José Ángel Sánchez, que había estado escuchando en silencio durante toda la reunión, según nos informan, fue el primero en hablar cuando Courtois terminó, y lo que dijo fue lo que todos en esa sala estaban pensando, pero nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Que esto era una oportunidad, que 5 jugadores pidiendo irse al mismo tiempo era una señal que el club podía interpretar como una crisis o como el comienzo de la reconstrucción que necesitaba urgentemente. Y desde este canal nos posicionamos completamente con esa lectura. Lo que ocurrió esta tarde en las oficinas del Bernabéu no es una catástrofe, es una limpieza. Dolorosa en algunos casos, como el de Güler y el de Courtois, que son jugadores que el madridismo quiere de verdad y cuya marcha va a dejar un vacío real, pero necesaria en el contexto de lo que el Real Madrid necesita hacer este verano para construir algo que funcione de verdad. Ceballos llevaba tiempo siendo una pieza que no encajaba. Su salida libera espacio y dinero para atraer a alguien que sí encaje en el proyecto de Mourinho. Brahim tiene destino en el Sevilla de Sergio Ramos, donde puede ser el protagonista que en el Madrid nunca fue. Mastantuono necesita un entorno diferente para desarrollarse y salir ahora le da la oportunidad de encontrarlo antes de que su talento se frustre en un contexto que no es el adecuado para él. Güler es el más doloroso de los 3 primeros, porque su talento es real y su potencial es enorme. Pero si el jugador turco considera que el entorno de Mourinho no es el adecuado para él, esa percepción por sí sola ya hace que sea mejor que salga, porque un jugador que llega a la pretemporada convencido de que el entrenador no es el adecuado para él, nunca va a rendir al nivel que necesita para triunfar en el club más grande del mundo, y forzarle a quedarse solo generaría más problemas de los que resolvería.
Courtois es el más difícil de todos. No hay portero en el mundo ahora mismo que garantice el nivel que da Courtois cuando está en plenitud. Encontrar un sustituto de esa calidad en un solo mercado de verano va a ser uno de los retos más complicados que ha tenido que gestionar el departamento deportivo del club desde hace mucho. Pero si Courtois cree que el entorno que viene no es el adecuado y ha pedido la carta de libertad de forma tan determinante, el club tiene que respetarlo y buscar la solución. Y aquí es donde Florentino tiene una decisión histórica que tomar. Puede ver estas 5 cartas de libertad como 5 fracasos, como 5 señales de que algo está profundamente mal en la gestión del club, como 5 argumentos que sus rivales electorales van a usar en la campaña que se avecina. O puede verlas como lo que José Ángel Sánchez señaló esta tarde en ese despacho, como el inicio de algo, como la señal de que el vestuario se está limpiando solo antes de que Mourinho llegue a limpiarlo desde fuera, como la oportunidad de construir desde cero un proyecto donde cada jugador que esté haya elegido estar, donde no haya nadie que se quede por las razones equivocadas ni nadie que se vaya por las razones equivocadas. El Real Madrid que viene tiene que ser un club donde el escudo pese más que cualquier contrato, donde Mourinho tenga la autoridad real para construir lo que quiere construir sin tener que gestionar al mismo tiempo las resistencias de jugadores que ya han decidido que no quieren estar. Y paradójicamente, lo que ocurrió esta tarde en esas oficinas, aunque sea doloroso en el corto plazo, puede ser exactamente la condición que hace posible ese Madrid. El sábado, en el Bernabéu, Carvajal se despide. La leyenda más grande de los últimos años del lateral derecho del Madrid cierra su ciclo con la dignidad que merece. Y mientras el estadio le ovaciona, Florentino va a estar en el palco procesando todo lo que ocurrió esta tarde, pensando en los 5 jugadores que se quieren ir, pensando en Mourinho que llega, pensando en las elecciones del 7 de junio, pensando si tiene la energía y la visión para construir lo que el Madrid necesita. Seguidnos en este canal porque lo que viene este verano va a ser tan intenso como todo lo que hemos vivido esta temporada. Y nosotros vamos a estar aquí para contártelo todo antes que nadie. Porque hay algo que esta tarde ha quedado demostrado de forma definitiva, que el Real Madrid está en un punto de inflexión real, no de los que se anuncian y luego no ocurren, de los que cuando los miras desde el futuro dices que ahí fue donde todo cambió. 5 jugadores pidiendo irse el mismo día, Mourinho confirmado, Carvajal despidiéndose, elecciones en 2 semanas, todo al mismo tiempo. Eso no es una crisis, es un momento, y los momentos como este en la historia del Real Madrid siempre han terminado de la misma forma, con el club saliendo más fuerte de lo que entró. Porque el Madrid tiene esa capacidad que ningún otro club del mundo tiene, la de reinventarse cuando todo parece perdido y volver a ser el mejor. Eso es lo que tiene que hacer este verano, y por primera vez en mucho tiempo tiene todas las piezas sobre la mesa para hacerlo.